Bueno, esta es la tarea de pensamiento latinoamericano y construcción de modelos alternativos de desarrollo, en donde pues hemos hablado un poco de los conceptos de desarrollo, progresismo, etcétera. Acá nos tendremos en cuenta algunos aspectos muy importantes sobre esto. Y bueno, empecemos con la introducción. Hoy vamos a hablar y analizar las críticas al desarrollo hegemónico. Y no vamos a preguntarnos cómo lograr más desarrollo, sino algo más incómodo, cómo el desarrollo realmente deseable para todos, todos quieren desarrollarse y de qué manera. Bueno, ¿qué está en juego? Analizando un poco, en 1949 el presidente estadounidense Truman declaró que gran parte del mundo era subdesarrollado y se autoproclamó desarrollado. Ese discurso pues no era neutral, inventó una jerarquía global que unos deben de guiar a otros y otros deben de ser guiados. Y desde entonces el desarrollo se ha usado para justificar, por ejemplo, préstamos con ajustes estructurales, extracción de recursos, la homogenización cultural, aunque hay teorías que lo cuestionan pues desde su raíz, desde su matriz. Y veremos tres teorías: la teoría de la dependencia, el desarrollo, el postdesarrollo, el buen vivir, y luego evaluaremos sus alcances y sus límites. Bueno, primero pues teóricamente el desarrollo. Podemos empezar con la teoría de la dependencia, que se desarrolló en los años 60 por autores como Andre Gunther Frank y Teotonio dos Santos. Su tesis central es revolucionaria, o se caracterizó como revolucionaria, porque el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino que es el resultado de una expansión capitalista y es el resultado necesario para esa expansión capitalista. Los países centrales se enriquecen porque extraen un excedente de estas periferias o de este tercer mundo, como materias primas más baratas, pagos de deuda externa, fuga de capitales, y tal y como dijo Frank, el subdesarrollo es el producto del propio desarrollo que plantea Truman. No es una falla interna, sino una posición estructural, es parte de este sistema. Bueno, y para el postdesarrollo, en los años 90 surge este concepto por Arturo Escobar en su libro La invención del desarrollo de 1995, en donde nos muestra que el desarrollo es un discurso. Y como todos los discursos, es un discurso de poder que coloniza imaginarios. O sea, nos hace creer que no hay otra forma de organizar la vida que no sea a crecer económicamente y de manera infinita por un planeta que tiene recursos finitos. Y para el desarrollo, la salida no es otro desarrollo que sea más inclusivo, más verde, más social, más comunitario, sino abandonar la meta del desarrollo, que propone apoyar autonomías locales y economías comunitarias, los saberes ancestrales, las decisiones por asambleas. Y un ejemplo de esta diferencia que propuso al concepto de desarrollo este señor Escobar es la red de alternativas del desarrollo en Chiapas. Es un ejemplo de lo que él planteaba. La tercera perspectiva es la del buen vivir, de Sumac Causay, que es proveniente de las cosmovisiones andinas. Autores como por ejemplo Alberto Acosta y Eduardo Budinás lo hablan, lo sistematizan, que no se trata de vivir mejor en términos materiales o económicos, sino de vivir bien y en armonía con nuestro entorno, con la naturaleza y con la comunidad. Allí el crecimiento no es un fin, no es un propósito, sino que de hecho es un principio. Este principio pues llega a las constituciones de Bolivia en 2009 y 2008, en donde pues ya el desarrollo y el crecimiento económico no es la meta, sino que por ejemplo son también reconocer los derechos de la naturaleza y las comunidades. Aunque, sin embargo, también veremos que ha sido contradictoria su implementación en los países de América Latina con el llamado progresismo o el socialismo del siglo XXI, que no termina de abandonar la idea del capital. Bueno, es necesario hacer una valoración crítica en donde evaluemos como los alcances de estas teorías que desnaturalizaron un poco al desarrollo, o sea, no lo volvieron una cosa como fija, sino que lo criticaron. Y hoy es posible decir que el PIB de un país no mide su bienestar. Además, también se puede decir que inspiraron experiencias concretas como el comercio justo, la agroecología o los presupuestos participativos, y abrieron universidades con saberes no occidentalizados, que es otra meta educativa de estos como críticas. Pero pues estos límites son serios. Primero, el romanticismo comunitario puede generar como una idealización a lo local
y de las comunidades sin ver que hay problemas internos, como lo son el patriarcado, las exclusiones internas, el machismo, etc. Además, dificulta un poco como el escalamiento, porque proyectos como en Chiapas, México, son exitosos pero pequeños, pero no se pueden frenar por sí solos. Por ejemplo, el poder de los bancos, las transnacionales o el narcotráfico, pues son como actores que pueden incidir. También hay una cooptación institucional, como por ejemplo el caso de Ecuador y Bolivia, que adoptaron el buen vivir en su constitución, pero siguieron otorgando concesiones mineras y petroleras a multinacionales. Y el desarrollo en esos textos muta. Hoy el desarrollo se disfraza como desarrollo sostenible, desarrollo inclusivo, desarrollo ecológico, pero no cambia la lógica del extractivismo. Bueno, hay un ejemplo concreto, aún así hay unas alternativas reales, como la Alredad en Chiapas, que produce café y miel y artesanías a bajo comercio justo y de decisión asamblearia. Ellos no buscan integrarse mejor al capitalismo, sino que buscan construir un mundo en donde todos quepan, tal y como dice el EZLN, que es una como población comunitaria, comunista, anarquista, con lógicas socialistas, etc. Y tiene una lección importante en que ellos no son paraísos perfectos, sino que son como un laboratorio para la creatividad, la atención creativa. Entonces es como un poco de su lógica. Bueno, como conclusiones, hay una conclusión es que podemos concluir que las críticas al desarrollo hegemónico no nos han dado las suficientes herramientas y el poder para desmontar el discurso del desarrollismo. Hay que visibilizar alternativas, abrir nuestro pensamiento y hay que ampliar su alcance porque ahorita es moderado. No se han desmantelado las estructuras globales de la acumulación ni la lógica del capital, que es otra cosa que hay que hacer. Y quizás la contribución principal de estos textos no es ofrecer un modelo alternativo ya hecho, acabado, finalizado, sino mantener viva una pregunta y un propósito para conseguir un modelo de desarrollo pues, que realmente sirva y que no esté en la lógica de la acumulación, el extractivismo y el capital. Y la pregunta es, ¿desarrollo para quién y a costa de quién? ¿A quién vamos a desarrollar? ¿A qué sector de la población? ¿Por qué? ¿Y a costa de qué? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Nuestro ambiente? ¿Nuestro bienestar? ¿Nuestro río? ¿Nuestra Amazonía? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta pregunta es importante porque podemos seguir un poco la idea de si es posible una alianza estratégica entre las críticas al desarrollo, que a veces rechazan la institucionalidad del gobierno, y las políticas ecosocialistas de escala nacional. ¿Acaso pues toda esta integración al Estado traiciona ese horizonte del postdesarrollismo? O sea, todo eso hay como que pensarlo. Bueno, como referencia, pues utilicé a Escobar, a Frank, a Gudinaz, a Sash, a Dos Santos y uno que otro más. Bueno, te pregunto, ¿tú qué piensas, qué opinas al respecto? ¿Qué creías antes del desarrollo, del postdesarrollo, del neodesarrollismo, del neoliberalismo como lógica internacional del capital, del capitalismo, del extractivismo? Y para ti, pues, ¿qué significa el buen vivir? Pues más allá del concepto que puedes entender como buen vivir. Bueno, esto es un propósito académico, yo soy estudiante unadista y pues este fue el trabajo de pensamiento latinoamericano y construcción de modelos de alternativos del desarrollo.